Vamos de regreso con las informaciones para contarles de un triunfo legislativo del gobierno, porque la Cámara de Diputados aprobó el veto a la ley de usurpaciones. En los detalles nos cuenta Álvaro Vallejos. Álvaro, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes, gusto de saludar también a quienes nos ven desde su casa a esta hora. Nosotros nos encontramos acá en el Congreso Nacional de Valparaíso, lugar donde la jornada ha estado marcada por lo que fue este concepto de proyecto de ley de usurpaciones que se aprobó finalmente durante la jornada de hoy. Este proyecto de ley que ha marcado la agenda obviamente en el último tiempo, que ha marcado el debate y que ha sido foco de varias discusiones entre la oposición y también entre el oficialismo respecto a diferentes temas, respecto a lo que iba a ser el delito de usurpación de terreno. Recordemos que este proyecto de ley buscaba modificar el Código Penal para, obviamente, endurecer las penas en lo que es el delito de usurpación, para castigar de forma penal a quienes se tomaban un terreno que no era de su propiedad y sin, obviamente, la autorización correspondiente. Durante la jornada de hoy se votaron los 14 vetos que fueron propuestos por el Ejecutivo, que también se discutieron durante la jornada de ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados para finalmente ser votados durante la jornada de hoy. ¿Cómo se dio la votación hoy día en la Cámara de Diputados y Diputadas? Obviamente no estuvo exenta de polémica ni tampoco de debate y se aprobaron finalmente 13 de los 14 puntos establecidos por el Gobierno. ¿Qué pasó con el restante? Se aprobó finalmente debido a que hubo una especie de empate técnico en este punto y finalmente se aprobó y se aprobó lo que es la voluntad del gobierno en torno a ese último punto que había quedado restante, que no se había aprobado con la mayoría correspondiente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ahora se está a la espera de que finalmente se promulgue esta ley, pero ya se votó y quedó aprobada completamente, situación que trajo bastante resquemor y generó bastante polémica, sobre todo en los sectores de la oposición, quienes estaban bastante ofuscados por esta determinación, señalando que este proyecto de ley no es bueno. Mientras tanto, desde el oficialismo y otros sectores que votaron a favor de estos 14 vetos señalaron que era mucho mejor lo que estaba proponiéndose a esta altura del debate en vez de quedar sin ley, que era otro de los miedos que había. Esta situación fue bien catalogada por el gobierno, celebrada finalmente por la ministra del Interior, Carolina Toá, y también por el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde. Los invito a escuchar qué fueron lo que señalaron los ministros a la salida de la votación por el proyecto de ley de usurpaciones durante la jornada de hoy. Queremos recordar que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la enorme mayoría, 13 de 14 observaciones que hizo el presidente de la República, se aprobaron con una mayoría que no hizo necesaria recurrir a las normas excepcionales que tiene el veto. Y en definitiva, las 14 observaciones presentadas por el presidente han sido aprobadas en el Congreso Nacional. Creemos que esto va a permitir que la ley de usurpaciones reformada, después de todo este esfuerzo legislativo, sea una ley que en primer lugar dé mayores garantías de efectividad para reponer el derecho de quienes son víctimas de este delito, que fue un veto hecho a partir de la experiencia de vetos anteriores, en que muchas veces al vetar una ley lo que terminó saliendo fue un mamarracho. Aquí se tomaron todas las medidas para que eso no sucediera. En su momento lo dijimos, que la justicia con mano propia, la autotutela, iba en contra de los principios de nuestro ordenamiento jurídico, que constituía un precedente nefasto al admitir la violencia de los particulares para resolver sus conflictos jurídicos y no a través de las herramientas del derecho. Y les quiero decir que ese punto en particular fue apoyado por ambas cámaras del Congreso Nacional. Yo quiero valorar la responsabilidad de todos los parlamentarios de distintos sectores políticos que finalmente votaron a favor de las observaciones presentadas por el presidente. Esas fueron las reacciones por parte desde el gobierno en torno a lo que fue la aprobación finalmente de este proyecto de ley que será promulgado en los próximos días. Obviamente también para entender de qué trata y cuáles son las penas y lo que abarca finalmente este proyecto de ley, hay que entender que es una usurpación y es tomarse un terreno que es de propiedad de otra persona sin la autorización correspondiente, y también obviamente otra arista que ha marcado este debate ha sido el nivel de daño con el que se tome finalmente este terreno o esta propiedad. Por ejemplo, esta situación quedó un poco al debe según gente de la oposición, quienes señalaban
obviamente antes señalaban que cómo era posible de que el robo de un teléfono sea más castigado que tomarse una propiedad. Esa era una teoría que siguen sosteniendo hasta el día de hoy, por lo que obviamente se mostraron bastante molestos en torno a lo que fue esta votación durante la jornada. Y pasemos a escuchar cuál fue la determinación de los parlamentarios luego de aprobada este proyecto de ley durante la jornada de hoy. Hemos aprobado una ley que nosotros considerábamos que era la correcta para dar por fin una señal a las víctimas. Y hoy día el gobierno con este veto y hoy día con el resultado que hemos tenido en la votación se le ha dado una bofetada a las víctimas. RN y la UDI no acepta medias tintas en un tema donde están involucrados los derechos de personas que hoy día no tienen acceso a sus casas y a sus predios porque algunos se han sentido con la posibilidad de usurparlos. Hoy día se ha permitido mejorar una ley que en su espíritu original era una ley correcta, pero que había sido transformada en el Congreso y había salido una mala ley. Bien, hay que tener valentía justamente para votar y lograr una mejor ley. Y eso es lo que logramos hoy día, una mejor ley, porque hoy día la figura de usurpación sí existe, pero tiene solo pena de multa. Hoy día con esta ley va a tener un marco regulatorio mucho más riguroso, las policías tienen que incorporarse. Y Cristian, bueno, para ir cerrando ya este despacho, finalmente esta ley de usurpaciones se basa en 3 puntos principales, que son ampliar las penas en torno a este delito, alcanzando incluso los 10 años según la gravedad del delito. Por ejemplo, son 5 años por tomarse una propiedad y puede aumentar a 10 incluso si es que se lucra finalmente con la toma de esta propiedad. También otro eje que tenía era el tema de la legítima defensa y el tema de la flagrancia. Finalmente, ahora eso sí que se va a promulgar finalmente esta ley. Desde la oposición de la bancada de Chile Vamos van a presentar un nuevo proyecto de ley de usurpaciones, así que quedamos a la espera también de saber qué va a pasar finalmente con este proyecto, a lo que desde el gobierno la ministra Toá le quitó dramatismo una vez comentó la determinación desde la oposición de presentar este nuevo proyecto. Ella señaló que se puede analizar en su momento, pero que de momento no pueden realizar un análisis por un proyecto que no se ha presentado, Cristian. Ok, Álvaro, muchísimas gracias con las informaciones desde el Congreso, puntualmente con este veto presidencial a la ley de usurpaciones. Nosotros llegamos hasta aquí con este boletín informativo, nos encontramos aproximadamente en 1 hora más. Que estén muy bien.